estaba profetizando a través de Abraham cuando le dijo que iba a ser padre de... Y bueno, aquí también dice que es proveniente de esta tribu, de Benjamín, pero tenemos una concordancia en Filipenses 3:5. Vamos a ver qué nos muestra un poquito más adelante. En Filipenses 3:5, porque siempre, hermanos, que leamos la palabra, yo les sugiero, hermanos, que lo hagamos permítanme tantito, hermano. Tesalonicenses, Filipenses 3:5, ya lo tenemos aquí. Dicen, fíjense cómo se presenta Paul. Dice 3:5, circuncidado, bueno, desde el 4, aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a Shaul, como lo sabemos, y dice, en cuanto a celo, perseguidor de los escogidos, en cuanto a la justicia, que es conocía la ley más que cualquiera, fariseo de fariseos. Bueno, pues aquí tenemos esta referencia que nos da el Eterno. Entonces, volviendo al libro de Romanos, capítulo 11, dice el verso 2, no ha desechado Elohí a su pueblo. ¿Y por qué digo Elohí? Porque si dijese Elohim, estaría diciendo, estaría hablando de una pluralidad, hermanos. Lo cual, bueno, nuestro deber al exhortarte a volverte a las sendas antiguas es el conocimiento que nos va dando nuestro Padre sobre su bendita lengua sagrada. Bueno, pues hemos compartido ya anteriormente, y hoy lo reitero, que cuando decimos Elohim, estamos hablando en singular. Y Devarim 6:4 o Deuteronomio 6:4 nos dice, escucha Israel, Yahvé, tu creador, Yahvé, uno es uno. Llamarás a Yahvé tu creador de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, está hablando de una singularidad, no una pluralidad. No es, eh, no es tres en uno ni nada como dice siempre la gente. Es un punto. Nuestro creador es uno y así él se presenta. Y por eso hay que amarle de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, bueno, aquí volviendo a la palabra, aquí nos muestra que dice, no ha desechado Elohí a su pueblo, aquí dice Dios. También es un error en traducción, porque nuestro Padre no es un encargado. Y es que la misma palabra, en la misma Reina Valera, por ahí hay una cita que nos dice, ¿quién como tú entre los dioses? También en Éxodo 20 nos dice el Creador, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los honrarás, no los adorarás, porque yo soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, los dioses, ahí sí está hablando en plural, y eso es lo que podríamos decir como Elohim, en una pluralidad, en una pluralidad. Pero cuando hablamos del Creador estamos hablando en singular, decimos uno, y es Elohim. Y entonces estos datos que meten aquí en la palabra como Dios, bueno, hermanos, es una falacia, es un error, ¿ok? Para que tengas cuidado con eso y no te dejes arrastrar por esa mano negra de los hombres, hermanos, en la palabra sagrada. Y bueno, aquí entonces lo vamos a leer como es. No ha desechado Elohí a su pueblo, ¿ok? El poderoso, eso sería. El poderoso, el todopoderoso, no ha desechado el todo, desconoció. ¿Ya vieron? Predestinados, hermanos. Somos un pueblo predestinado, un linaje predestinado, descendiente de Abraham, como vimos hace un momento en Filipenses. Dice, ¿o no sabéis que Elías, el profeta, recuerdas de Elías, aquel que fue de Elías, la escritura, cómo invoca al Eterno, a Elohí,
contra Israel diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. Hermanos, estaba siendo perseguido por aquel varón, Acab, esposo de aquella mujer Jezabel, ¿la recuerdas? Hija de Baal, adoradores de Baal, de los Baales. Bueno, pues ahí están, esos son los dioses, los Baales, los demonios que se ponen atrás de una imagen, esos son los dioses. Entonces, aquí está hablando esto y para esto está diciendo Eliyahu, que, bueno, pues estaba siendo perseguido, ¿ok? Y procuraban matarle. Ahí tenemos la concordancia en Romanos 19, 10 y 14. En Primera de Reyes 19, 10 y 14. Vamos a revisarla para que estemos completos en el salud. Salud. Primera de Reyes. Salud. 19, 10. Aleluya. Es necesario, hermanos, que revisemos la palabra completita para que podamos entonces tener más conciencia de todo. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta es una concordancia de lo que estamos viendo en el libro de Romanos. Y también el verso 14 nos dice esto, he respondido, he sentido un vivo celo por Yahvé, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, hermanos, aquí tenemos estas concordancias que nos hablan más específicamente de aquel varón guerrero, el profeta Elías, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo otra vez a Romanos 11.3, 11.4, perdón, nos dice, pero, ¿qué dice la divina respuesta? Esa es la gran pregunta, hermano Rodelmar, Laila Tov, bendición, Shalom Aleichem. Qué bueno, hermanito, que está por acá, y mis hermanos que están conectándose, mi hermano Luis Rojas y todos ustedes siempre son bienvenidos. Me da estar en común unión con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues así es, hermanos. Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? O sea, la respuesta del Eterno. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Aquí tenemos esto, hermanos. Y hoy, en estos tiempos, nosotros también, como ese pueblo, como ese remanente, también no hemos doblado rodilla delante de ningún Baal, de ninguna acera, ni de nadie que quiera venir a subyugarnos. El mismo mundo está subyugado bajo el reino de las tinieblas, bajo esos impostores del reino de las tinieblas, los reyes de la mentira, esos reyes de la tierra que traen mentira por todos lados y que quieren callar al pueblo como a nosotros, así como a este varón, Eliyahu, también a nosotros nos limitan, nos quieren limitar para que dejemos de hacer esta obra, y no lo vamos a dejar de hacer, porque nuestro Creador está con nosotros, es el Shaddai, el Todopoderoso, quien nos gobierna y quien nos da esta bendición de servirle con mucha alegría. Así que aquí tenemos, hermanos, esta maravillosa palabra. Y el verso 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, por favor, inmerecido. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. ¿Ok? Nosotros, hermanos, no nos salvamos por las obras. Absolutamente nadie se salva por las obras, porque entonces estaríamos quitándole esa bendición, ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Adón Yahoshua, y somos salvos por la fe en él. ¿Ok?
Somos salvos por la fe en Yahoshua HaMashiach, que es el Adón mismo, manifestado en carne hace 2000 años. Vino a manifestarse para venir a rescatar a su pueblo Israel, a ese pueblo al cual le hizo la promesa desde Abraham, y viene a cumplirla con celo. Ese es nuestro Creador, el Rey del universo, el Todopoderoso. Por lo tanto, hermanos, no hemos doblado rodilla, doblado rodilla delante de Baal, porque es a lo que nos están queriendo obligar en este mundo, a doblar rodilla, y no lo vamos a hacer. Vamos a seguir proclamando la verdad por justicia, como es debido, y por lo tanto, entonces somos salvos por ese favor, a lo que conocemos como la gracia del Eterno. Somos salvos por ese favor inmerecido, hermanos. Bendito es el Eterno, el Todopoderoso, y no por obras, no por decir, es que porque he hecho esto, yo soy salvo. No, hermanos. Sin embargo, también sabemos que la fe sin obras es muerta. Como ya estamos, miren, así está el asunto. No debemos, no para ser salvos tenemos que hacer buenas obras, no. Al contrario, sabemos que todos hemos pecado, todos, y quien diga que no ha pecado haría mentiroso al Creador. Somos salvos, pero también hemos pecado, cometemos errores. A veces hay quien los hace deliberadamente, hay quien peca sin darse cuenta o por falta de conocimiento, pero también por falta de conocimiento, dice la palabra. Dice, pereció mi pueblo, el Creador mismo lo dice. Peca por humanidad y hay quien peca por humanidad, porque la carne es débil, hermanos, más el Ruach vivifica, pero si no hay ni el Ruach en muchos, entonces eso es pecado, ¿ok? Bueno, no por las obras queremos ser salvos, pero porque somos salvos, esa es la razón, porque somos salvos, entonces vamos a empezar a cuidar nuestras obras. Hay que ocuparnos, no preocuparnos, hay que ocuparnos desde el momento en que nacimos en Mashiach. Entonces hay que empezar a hacer un examen de conciencia para saber cómo están nuestras obras. Definitivamente nadie es justo y sin embargo podemos someternos a la justicia divina para entonces ser considerados como justos. Eso es lo que se nos muestra. Porque también hay quien se va del otro lado y dice, como no somos salvos por las obras, entonces, bueno, pues ya somos salvos por la gracia y a pecar, que el mundo se va a acabar. No es así, para nada. Nosotros, porque somos salvos, entonces tenemos que examinar la palabra del Eterno, la ley, y tomarla también para poder hacer justicia, para poder ir a rescatar a las ovejas de Israel que están bajo el yugo del pecado o de la maldición de este mundo. Entonces dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, estamos viendo los dos puntos, hermanos, pero no se contradicen. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Aquí está hablando de un pueblo especial, hermanos, los escogidos. Sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. El mismo mundo, las mismas religiones a veces, seguir a hombres, las creencias contrarias a lo que la verdad del Eterno nos dice, hacen que el pueblo, hermano, se aleje del Eterno. ¿Okay? Y entonces ahí está ese endurecimiento. Como está escrito, el Eterno les dio ruaj de estupor, ojos, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso es lo que ha sucedido y aún con nuestro mismo pueblo, para que tampoco muchos se jactan y dicen, es que ahora por decirlo, una religión, los cristianos, somos el pueblo escogido e Israel, los judíos ya no lo son. Bueno, aquí tenemos una respuesta muy especial del mismo creador en su palabra. Lo que pasa es que la gente no lo lee y nada más se dejan llevar por lo que hablan los hombres.
Por eso, hermanos, no seamos ni amadores de sí mismos, ni seguidores de hombres, ¿de acuerdo? Hay que amar a los hombres, sí, pero no hay que ser seguidores de hombres, de doctrinas de hombres, porque son como doctrinas de demonios, ¿ok? Porque aquí tenemos la respuesta del Creador. Dice, como está escrito, el Creador, nadie más, ningún nombre, nadie, el mismo Creador les dio espíritu de estupor, un velo, ¿ok? Ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, y David dice, se ha vuelto su convite, en, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Primero viene el tropezadero, luego viene la retribución. Dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Ok? Aquí esto, bueno, lo podemos ver en el Salmo. Esto que te acabo de leer es el Salmo 69, 22 al 23. ¿Quieres revisarlo? Vamos para que podamos corroborar cada palabra que se dé y sepamos que estamos en el orden del Eterno. Porque muchos no lo quieren hacer, hermanos. Salmo 69. Aquí en la misma palabra tenemos el Salmo 69. Y tenemos el verso 22, 23 para que lo vayan anotando, hermanos. ¿De acuerdo? Dice, porque tu pie se enrojecerá. No, en, enrojecerá, sí. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Ay, no, espérenme, hermanos. 62. Dijimos, ay, un detallito, hermanos. Y 62, 22, 23. Perdón, hermanos. Dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que no es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Así es como viene en el Salmo 69, versos 22 y 23. Estamos corroborando exactamente lo mismo que nos dice la alabar del Eterno. Bueno, hasta aquí entonces estamos hablando de parte del pueblo de Israel, no todo el pueblo. Sin embargo, bueno, hay un estupor en la mayoría del pueblo. Hay un estupor, una ceguera por este mundo para no guardar incluso las festividades, para ser probados, para ser asolados, para que nuestros corazones sean probados o refinados en fuego, ya que son como el oro. Entonces, aquí tenemos buenas noticias, ¿ok? Porque dice el verso 11, y aquí viene un subtema del remanente de Israel, donde habla de la salvación de los gentiles en la versión occidental llamada Reina Valera 1960. Y tomamos esta, dicen muchos, ¿por qué no tomas el hebreo original? Porque saben algo, hermanos, también a través de esta palabra se está alimentando la mayoría del pueblo en todas partes del mundo. Y déjenme decirles que aún con la misma versión occidental, tenemos el Ruach que nos guía a toda verdad y nos hace descubrir esa verdad oculta para los ojos de los hombres, ya que hay un estupor, efectivamente, ojos que no ven y oídos que no oyen. Entonces, aquí tenemos la salvación de los gentiles, pero aquí así lo escriben aquí. Sin embargo, hermanos, en el hebreo es Goyim. Y Goyim no significa gentiles, significa naciones. Es muy diferente decir gentiles que naciones. Un gentil es el que se comporta como, como heredero del mundo, por decirlo así. Una cosa es el mundo, otra cosa es la tierra. Nosotros no somos del mundo, dice el Creador, pero estamos en el mundo. La palabra correcta El para estar. gentiles en hebreo sería akum y no dice Así es. goyim. Dice Goyim. Goyim significa naciones, ¿ok? Multitud de naciones, Melo HaGoyim, que proviene del nombre de Efraim, ¿ok? ¿Ya vieron por qué entonces Jacob tomó la cabeza de su nieto el más pequeño?
llamado Efraín, y no la de Manashe, para darle esa plusvalía, porque es el que iba a dirigir a la mayoría de las tribus de Israel. Entonces, por eso el nombre es Efraín, porque tiene que ver con Meloha Goyim, multitud de Goyim, de naciones. Y Goyim no son gentiles, gentiles son los de afuera, los que tienen un comportamiento errado, un comportamiento contrario a lo que la palabra del Eterno nos dice. Cualquiera que no quiera aceptar la Entonces, ley del Creador, su palabra, el Creador de Israel, es un pagano, un cualquiera, verdadero gentil. Pero cualquiera que rechace la verdad, hermanos, cualquiera que rechace la ley del Eterno, no estamos hablando de tener la ley para ser salvos, ya lo dijimos, pero sí porque somos salvos, entonces nosotros nos sometemos a la ley. Es diferente someterse a la ley que estar bajo la ley, porque estar bajo la ley es bajo la ley del pecado. Pero si nosotros estamos en la ley del Eterno, es porque somos autoridad. Esa es la razón de estar en la ley. Entonces, cualquiera que rechaza la ley es un gentil. ¿Ok? Pero un goyim, un goy, es un gentil. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? un goy no es un Esa es, gentil, esa es la pregunta. claro. ¿Ok? Esa es la pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, ese es el detalle. Por su transgresión vino la salvación a los goyim. Ujú, para provocarles a celos. Esa es la diferencia. Por su transgresión vino la salvación a los Goyim para provocarles a celos. Entonces, ¿aquí a quién se estaba refiriendo? Y a Judá, la tribu visible, la tribu que ministraba incluso el Beit HaMikdash, que estaba en Jerusalén, el templo hecho de 4 paredes por manos de hombres, así como se lo dijo a Shlomo, así estaba hecho el templo. Bueno, pues esos que ministraban el lugar eran tanto Yahudim como benjaminitas, y habían algunos leviim, algunos levitas también ministrando ese templo. La mayoría de ellos eran Yahudim, ¿ok? Y Entonces, los que no volvieron, procedentes no, de Yahudá. Entonces, y los que no volvieron, solamente volvió una minoría de algunas de las tribus de Efraín, solamente regresó una parte pequeña de la tribu de Menashe, muy poquitos llegaron, y de la tribu de Shimón y Shahar, pero de ahí en fuera, esos poquitos que llegaron fueron rechazados por los judíos y se volvieron los samaritanos de hace 2000 años. Por eso también decía nuestro padre Jacob, pero ellos también fueron los que les fue a predicar el que resucitó. Pero no es la mentira de que inventa el judaísmo de que las tribus volvieron, no es cierto. La historia menciona que unos poquitos descendientes de esas tribus volvieron a la tierra de Israel, pero fueron, por un momento estuvieron en unidad con la tribu de Yahudá, pero en un momento fueron rechazados, y como no se mezclan entre las tribus, ellos fueron y formaron el pueblo samaritano. Las demás tribus de Israel, toda la mayoría, que son millones de millones, siguen hasta el día de hoy asimilados entre las naciones. Y todos aquellos que oyen la voz de aquel que resucitó y aman al pueblo de Israel son ese pueblo disperso. Contar el pueblo judío sefaradí que escapó hace 500 años a México, a Latinoamérica, que todo, cómo identificar un verdadero descendiente del pueblo sefaradí o judío español, aquel que de verdad ama al Creador, al Eterno, y que quiere guardar corazón. su Torah de corazón, y que de verdad ama al que resucitó y cree en el Creador de Israel. Este no es un pagano, no es un pagano, este es descendiente de la tribu de Yahudá. Así es como tú encuentras a los hijos perdidos de Israel en el mundo, a las ovejas perdidas. Y eso es lo que el judaísmo hasta el día de hoy no quiere que la gente sepa, quiere Hermanos, que esté velado al mundo. la única tribu que era visible en Jerusalén en tiempos de Yahoshua se le conoce como la casa de Yahudá. ¿Ok? Y ahí tenemos, como lo está diciendo, Claro, mano, hay parte de Benjamín, hay parte de Leví, pero, hermanos, se le conocía como la de Yahudá. Ya en la parte del norte, como ahorita decía, los samaritanos, por ejemplo,
pertenecían a la casa de Efraín, ¿ok? De esa multitud de naciones. Bueno, esto, hermanos, entonces dice aquí, vuelvo a leer el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los Goyim. Por haber transgredido, ahí viene la salvación. A los Goyim, a las otras tribus, a la casa de Efraín, al reino del norte, para provocarles a celos, ¿ok? Ya que habían rechazado, muchos de ellos, no todos, porque también ahí hay una teoría, una doctrina del reemplazo que han utilizado, hermanos. Muchas de las, y la mayoría de las religiones han utilizado una teoría o una doctrina del reemplazo, diciendo que el Creador vino a los suyos y los suyos eran Yahudá y no le recibieron, entonces dice, por lo tanto a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos entonces proclaman un nombre falso además, llamado Jesús o llamado Cristo. Cristo significa ungido, nada más, pero no es lo mismo que Mashiach, el ungido del Eterno. Y Jesús no es el nombre de nuestro Salvador, entonces de ahí ya identificarás a las religiones que hacen esto. Y ahí entonces han tomado esto para decir que los judíos, así lo dicen, que los judíos rechazaron a Mashiach. Incluso muchos les han predicado que los judíos matamos a Yahushua. Claro, Martín Y Lutero era eso, católico. y eso, hermanos, ha venido a crear una doctrina del reemplazo. Por lo tanto, por eso hay mucho ataque a los judíos en todas partes del mundo. Por eso se nos ha atacado y muchos incluso sin saberlo han sido atacados, sin saber que son judíos, han sido atacados. Entonces el Creador nos da una revelación y nos dice, sabes que tú eres mi pueblo y yo te quiero bien y vas a estar aquí. Aquí viene entonces la salvación de aquellos que también son aquí mencionados como gentiles, como Gojim. Y déjenme decirles que no solo de las 10 tribus del norte, sino también muchos de las tribus del sur. En este caso de la casa de Yahuda, también considerados como Gojim, porque se están haciendo las obras del mundo, hermanos, porque imagínense, sin identidad, sin un territorio, No, dispersos. entonces en esa diáspora, hermanos, se han cometido muchos errores, incluso de pertenecer a religiones y fallar, hermanos. Entonces, pues todo esto ha traído una gran confusión también, una Babilonia, un sometimiento a la Babilonia, que es la confusión, ¿ok? No solo de lenguas, sino de entendimiento, y esto ha traído un montón de tropiezos, pero no caída. Aquí lo dice, por eso, ha tropezado, han tropezado los de Israel para que cayesen. No, una cosa es tropezar, mas no caer, porque el caer, hermanos, ya es entonces blasfemar contra el Creador y hacer atrocidades contra los hombres, y no se están haciendo, porque el Creador conoce a su pueblo y está probando a su pueblo. Entonces aquí el verso 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Ok? Entonces, aquí se está hablando de una restauración, hermanos. Estamos en tiempos de la restauración, y bueno, bendito es el Eterno Todopoderoso que nos da esta bendita palabra. Y vamos a leer aquí parte de los comentarios que está haciendo mi hermano Rodelmar. Dice claramente él, nuestro Abba Celestial, lo dijo, de multiplicar como las estrellas de los cielos, así es, y como la arena del mar, y los mandaré a los cuatro confines de la tierra. Ahí es donde Israel estamos dispersos, porque incluso aquellos enemigos creen que solo Israel está en la tierra prometida. Se equivocan. Pero tampoco los que estamos dispersos por todos lados, tampoco estemos confiados, porque también aquellos enemigos están dispersados sobre toda la faz de la tierra, y la persecución no solo la están haciendo allá, la están haciendo en muchos lados, hermanos. Hay lugares como Alemania donde han pintado en las puertas la estrella de David. ¿Y saben cómo lo hicieron en tiempos del Holocausto alemán? Así, les ponían una estrella aquí en el brazo. Así los marcaban.
Entonces, hermanos, esto está sucediendo y cuando estas cosas empiezan a acontecer, ya sabemos que también viene nuestra salvación. Por eso esto tiene que ver incluso con esta salvación. Dice, porque a vosotros habló, gentiles, Goyim, por cuanto yo soy discípulo a los Goyim, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a la casa de Yahudá o a los Benjaminim, dice, y hacer salvos a algunos de ellos, solo algunos, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que sea su admisión. Ahí viene una admisión, reconocidos, aceptos por el Creador, y sobre todo aquí ya no es nada más por la fe, sino también por las obras, porque en las obras que cada uno de Abraham, a los hijos de Israel, hagamos, y obviamente me estoy refiriendo a las obras de la Torah, entonces terminamos siendo luz y esto ilumina en medio de las tinieblas que es este mundo de mentira. Y ahí entonces el Creador puede ver a sus hijos, puede identificar él y todos nosotros podemos identificar a los hijos de Israel por medio de las obras, ya que son bases eternas. Y no se tienen que convertir a fe, ningún judaísmo. totalmente fehacientes y efectivamente, como dice el varón, no hay que convertirse a ningún judaísmo, ni a ningún cristianismo, ni a ningún catolicismo, ni a ningún mormonismo, ni ninguna de esas religiones que lo único que hacen, hermanos, es confundir el entendimiento de nuestro pueblo. Por lo tanto, nuestro Padre nos dice la misma palabra que llegará un día en que un hombre no tenga que enseñar a otro hombre, porque nosotros tenemos al Adón con nosotros, es el Rúa que viene a nosotros, que nos guía a la palabra, y esto significa ser adoradores en Ruach y en verdad, ¿ok? Para ser testimonio para las naciones y que nuestro pueblo en todas partes del mundo pueda ver estas obras. Por eso es que la fe sin obras es muerta, pueda ver las obras que están escritas en la Torah en cada uno de nosotros, haciendo la voluntad del Eterno. Cuando estás guardando el día de Shabbat, el pueblo, el mundo, perdón, se da cuenta de que tú guardas Shabbat y aparte dices Shabbat, no dices el sábado, porque el sábado, como ponen en las traducciones, tampoco es Shabbat, sino parte del sábado y parte del viernes, si le pones días gregorianos, o nombres gregorianos. Parte del viernes de tarde a tarde es el Shabbat. Entonces, si tú guardas el Shabbat como un día de reposo, el Padre está viendo tus obras y Él te está bendiciendo, pero también los hombres pueden darse cuenta de que tú lo haces y se dan cuenta que eres Israel. Ellos mismos te respetan sin que tú les digas una sola palabra cuando les dices, es que yo no puedo hacer negocios ese día, mejor nos vemos otro día. A mí me pasó el fin de semana pasado. Tenía que cobrar un dinero y miren, desde el viernes, hermanos, desde el viernes hablé con mi cliente y me dijo, mañana nos vemos, en la mañana. Y le dije, mañana, y me dice, no, si no puedes, dime. Le digo, no puedo. ¿Te parece si nos vemos el lunes? Y me dice, es que el lunes es puente, porque acá donde estamos se hizo un puente por un homenaje a uno de los héroes de la patria. Y entonces, Puente significa que un descanso. como descanso, Sí, un día de descanso. o unas pocas vacaciones de Entonces, se hace ese puente, hermanos, y le digo a mi cliente, entonces no te preocupes, nos vemos hasta el martes. Wow. Él se sorprendió porque dice, oye, vas a retrasar un día más tu pago. Le digo, ¿sabes qué, amigo? Así lo voy a hacer, pero no puedo mañana. Entonces, eso hace que nuestros amigos, nuestros clientes, la gente que nos rodea se dé cuenta de la luz verdadera. Bueno, volviendo aquí entonces al tema, también nos dice, desde el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Es la pregunta. Si las primicias son apartadas o consagradas, que aquí dice santas, pero diríamos mejor consagradas o apartadas, también lo es la masa restante, ¿ok? Al consagrarse unos, también el Padre tiene misericordia de los otros. Dice, y si la raíz es sagrada, también lo son las ramas.
¿ok? Porque Israel estamos juntos, no estamos divididos. Aquellos enemigos que han entrado a atacar de aquel lugar de Gaza, que entraron los de Hamas a atacar a nuestro pueblo en nuestra tierra, creen que estamos divididos, pero una casa dividida entre sí no prevalece. Estamos unidos porque con esas pruebas entonces ellos se han dado cuenta de que somos muchísimos y estamos en todas partes, en el mismo sentir, en el mismo amor hacia nuestro pueblo y tenemos celos de nuestro pueblo, por eso estamos orando fuertemente, hermanos, y eso, nada más y nada menos, para que ustedes se den idea, le es un obstáculo gigante, escúchenlo bien, al anti-Mashiach y al falso profeta que ya andan por ahí haciendo de las suyas. El que nosotros estemos velando y orando, entonces por eso estos no pueden salir a escena así como así. Y la misma palabra nos da testimonio de esto. Pero eso ya hablaremos en otro tema. El verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz es hebrea, la raíz de Yahushua que nos viene a demostrar que es la justicia verdadera y de la rica savia del olivo, porque todo esto es metafórico, hermanos. El olivo es Israel, nada más. Entonces dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, porque la raíz, hermanos, de la cual procedemos todos es el Padre, el Eterno. Y el tocom, o sea, la vid verdadera es Yahoshua. Y los pámpanos, los discípulos. Y en estos tiempos finales ya no se habla nada más de las ramas, sino se habla de las hojas que son para sanidad a las naciones. O sea, nosotros, el pueblo que el Creador está tomando de todas partes del mundo, que somos pueblo de Israel, nos está permitiendo tener este conocimiento y esta palabra para poder publicar. Y es así como todas las naciones, que son los Goyim, los Melohagoyim, multitud de naciones, que son equivalentes a las 12 tribus de Israel, incluyendo a Judá. Entonces, están siendo persuadidos, por lo menos, y por la sabiduría de muchos, alimentados de la verdad del Eterno, para que entonces el pueblo pueda despertar en estos tiempos difíciles, que son tiempos finales, ya lo hemos visto en este canal, por ahí tienen videos que les pueden demostrar todo esto, y entonces ahí es a donde viene la salvación. Dice, entonces, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y no está refiriendo a gentiles, se está refiriendo a Goyim, a descendientes de Israel, de las otras tribus, aquellos que ni siquiera tienen noción de que son Israel. Dice, y has sido hecho participante de la raíz, que es Israel, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas a tu raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, por la incredulidad, escúchenlo, o sea, por la falta de fe, por no creer en Yahoshua en algún momento, por no entender todas esas metáforas y esas señales y parábolas de las cuales él hablaba y que estaban mostrando. No creyeron, entonces dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Y la fe es en creer en Yahoshua, que Yahoshua ya vino, el Mashiach verdadero, no el que está buscando ahorita nuestro pueblo, por ese velo, por ese espíritu de estupor del cual está mostrando aquí estas citas, sino que tienen un velo todavía y por eso incluso tienen ellos mismos que elegir a un hombre Mashiach que al final los va a defraudar. Ahí es donde viene el arrepentimiento y nuestro Padre los toma y son salvos. Aleluya. Entonces dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero por la fe
estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque tampoco podemos jactarnos de nada, hermanos. Nosotros somos salvos por la gracia, por el favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. Pero el Eterno es tan amoroso y tan hermoso y tan perfecto que nos ha escogido para ser salvos y para ser una herramienta muy pequeña, muy sencilla, para ir a predicarle a las naciones. Y por eso hemos visto que hasta hay muchas pruebas, muchas trabas en las señales, aún de estos medios, porque ya no quieren que se publique la verdad, pero no vamos a ponernos a llorar por eso, sino al contrario, nos sentimos muy gozosos y agradecemos por esas pruebas porque siempre el Eterno nos va a permitir instar a su pueblo a tiempo y a destiempo. Entonces dice, porque si el Creador no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad del Eterno, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay muchas ramas que han sido cortadas y van a ser cortadas, pero la justicia se manifiesta también en la fe. Abraham le fue contado por justicia, por creer en el Eterno y obedecerle todo lo que le indicó hasta de salir de la casa de su padre y de su tierra y de su parentela para ir a una tierra donde fluye leche y miel. Y sucede que Abraham personalmente no entró a habitar en esa tierra y decir, la tierra la voy a dividir con mis hijos. No entró físicamente él, por decirlo de alguna manera, pero sí entró también físicamente a través de su simiente y de su descendencia, que nuestros ancestros pudieron entrar a tomar esa tierra, la cual hoy se están queriendo disputar otros que no tienen ni parte ni suerte en esa tierra bendita, en la cual vamos a habitar todos los hijos de Israel en su tiempo, y nuestro Mashiach va a estar con nosotros, físicamente también. Bendito es el Eterno y se va a mostrar ante todas las naciones y nos va a dar a nosotros los que nos consagremos en estos tiempos, aún en los tiempos difíciles, en la justicia divina, para que entonces podamos junto con Él reinar sobre toda esta tierra. Por eso es que en Pro 3 Comunicación los exhortamos siempre a volverse a la Torá del Eterno, a las sendas antiguas, a la verdad absoluta de nuestro Creador, por la cual somos salvos. Exaltados el Eterno. El verso 22 dice, mira pues, la bondad y la severidad del Eterno. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues si de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren, fíjense qué fuerte, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque es la fe la que nos salva. Pues poderoso es el Eterno, Elohí, para volverlos a injertar. Aleluya. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su tiempo, en su propio olivo. Aleluya, porque pertenecemos al olivo, pertenecemos a esa vid verdadera, hermanos. Bendito es el Eterno Todopoderoso que nos da esta oportunidad. Y bueno, aquí es entonces a donde pasamos a otro nivel, al último nivel de este tema el día de hoy, donde hablamos de la restauración de Israel. ¿Ok? Cuando ya vino Mashiach, nos toma y nos bendice con su restauración, con esta restauración que está haciendo ahora en nosotros, que ya no pensamos como lo hacíamos, ni hablamos como hablábamos, ni actuamos como actuábamos en otros tiempos. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los Goyim. Aquí es donde se viene esta respuesta maravillosa, esa plenitud de los Goyim, de la cual estábamos hablando, descendientes de Abraham, descendientes de Israel, de las 12 tribus de Israel, y aquí nos lo dice claramente.
Vuelvo a leer el verso, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, era un misterio. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y es que a todos aquellos que les han dicho que son ahora el pueblo del Eterno y que los hebreos ya no, se equivocan. Aquí está. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Y es un endurecimiento que el mismo Creador puso. ¿Ok? En parte nada más. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de los Goyim, perdón. Y luego, después de todo esto, todo Israel será salvo como está escrito. Ya está escrito, ya está preescrito antes de la fundación del mundo. Nuestro Creador lo ha escrito. Dice, vendrá de Sión el libertador, el mismo Yahoshua, no aquel hombre que están ahorita invocando o buscando en nuestra tierra sagrada, no, sino Yahoshua, el mismo Creador, está en carne con nosotros. El libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aquí se acaba la impiedad. Esos que no tenían piedad por los demás, se acabó hasta ahí, hermanos. Y esto lo podemos ver, esta profecía, la cual está escrita en el libro de Yeshayahu 59. Vamos a ver qué nos dice Yeshayahu 59, 20. Aleluya. Yeshayahu 59, 20, miren lo que nos está mostrando aquí. Y vendrá el Redentor Acción, nuestro Salvador, el único, no hay otro. Fuera de Yahvé nadie salva y su nombre es Yahoshua, porque es ya viniendo a salvarnos. Y vendrá el Redentor Acción, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Yahvé. ¿Ya vieron? Volverse de la iniquidad es un arrepentimiento genuino, el reconocer que somos pecadores y que Yahoshua murió por nuestros pecados. Esto nos da la salvación. Reconocer que Yahoshua es el mismo Adón y que resucitó de entre los muertos, confesándolo con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón, como dice el libro de Romanos 10, 9 al 10. Entonces también nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Maravilloso es esto. Maravilloso es nuestro Creador, hacedor de maravillas. No hay nadie como Él, porque todo esto lo tiene bajo control. Dice el verso 27 del libro de Romanos 11, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y tenemos en otro de los profetas, llamado Jeremías, capítulo 31, versos 33 al 34. Vamos a revisarlo. Jeremías, capítulo 31, versos 33 al 34. Y miren, aquí se los leo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahí ya vieron que hay casa. La casa de Israel son las 10 tribus del norte. Después de aquellos días, dice Yahvé, daré mi ley en su mente. La ley no ha sido abrogada jamás, sino que daré mi ley en su mente, se está refiriendo a estos tiempos finales. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim, o sea, por Todopoderoso. Y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Yahvé es nuestro creador. Yahvé reina, hermanos. Él reina porque escribe en nuestro corazón su bendita ley, la cual es la Torá. Por eso, la cual es la Torá del Eterno. Y luego dice entonces, en el verso 28 del capítulo 11, así que en cuanto al mensaje de las buenas nuevas, no el evangelio, porque como dice aquí, porque evangelio significa el mensaje del ángel, y este mensaje no es de ángeles, este mensaje es del Creador, ¿de acuerdo? El mismo Yahoshua vino a dar este mensaje y por eso Pablo está predicando esto. Así que en cuanto al mensaje de las buenas nuevas,
son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes al Eterno, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la descendencia de ellos. Aleluya. También estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque el Eterno sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Aleluya. Bendito es el Creador, Él es nuestro dueño. Nadie nos va a poder apartar del amor del Eterno. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque nadie, ningún hombre puede entender todo esto, ningún hombre de carne y hueso, porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Yeshayahu 40:13 nos da otra referencia. Vamos a revisarla, Yeshayahu 40:13, para que las vayan anotando, hermanos, y las vayan revisando. ¿Quién enseñó al Ruach de Yahvé? ¿O le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿Ok? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es nuestro Elohim. Nadie va a venir a enseñarle al que sabe todas las cosas, al omnisciente, al omnipotente, al milagroso, al eterno bendito creador del universo. Oh profundidad, verso 33 del capítulo de 11 de Romanos, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia del eterno, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí tenemos otra referencia para avergonzar al enemigo a través de esas religiones, a través del judaísmo, a través del cristianismo, a través del catolicismo y todas esas religiones a las cuales tristemente mucho pueblo acude. Job 41:11. Vamos a ver qué nos dice el libro de Job 41:11. La palabra es perfecta, hermanos. La palabra es perfecta. Dice, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. ¿Mm? En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Hermanos, el Eterno es el Eterno, el Todopoderoso. Y vuelvo entonces al verso 35 del capítulo 11 del libro de Romanos, donde dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Allá tuvimos la respuesta de Job, capítulo 41:11, y el último verso que vamos a leer hoy dice así, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la exaltación por los siglos. Amén y amén. Hermanos, aquí terminamos este tema y reflexionemos juntos. Yahvé es nuestro creador. Él nos hizo. No nos hicimos nosotros mismos. Él nos hizo. Y nos hizo con amor. Y a su pueblo Israel nos dio una promesa. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Quien fue, quien es, quien ha de venir. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es hombre ni hijo de hombre para venir a mentir y cambiar, pero sí cambia sus juicios.
para aquellos que sean en este momento humildes y mansos y que abran su corazón para pedirle perdón, para darse cuenta que han pecado. El Creador está dispuesto a recibir a cualquiera de sus hijos, porque su promesa es para siempre, porque Él es eterno, porque su palabra es justa y fiel y verdadera. El mismo Creador nos dice a todos, arrepiéntanse, porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y me sentaré con Él. Hermanos, eso es lo que Él quiere, el Creador, entrar en el corazón de todo su pueblo. Si tú ya lo has recibido, bienaventurado eres. Si tú lo estás obedeciendo, bienaventurado eres. Y no estamos hablando de aquel Dios de la bienaventura ni nada de eso, hermano, estamos hablando del Creador, de una bendición tan grande que tiene preparada para cada uno de nosotros. El Eterno es el Todopoderoso que nos ama, que nos da, como dice mi hermano, su salvación. Y Él nos dice, he aquí, vengo pronto. Hay que guardar, hermanos, nuestra salvación con temor. Estos materiales. Apoyen a este canal, compartiendo estos, poniendo esa manita hacia arriba y hermano de sus vidas. Más que el trabajo que te está dando dinero, más que las buenas obras que tú estés haciendo en otro lado, la salvación es lo más importante ahora. Porque muchos sin haber conocido esta verdad. Comparte estos materiales. Agradezco al Eterno por la vida de cada uno de ustedes, amada familia, hermano Rodelmar, hermano Luis, y a todos ustedes que nos acompañan, y a todos ustedes que vean este video. Les deseamos todo lo mejor, sus hermanos de Pro3 Comunicación, Fundación La Roca. Bendiciones, la paz sea con todos ustedes. Laila Tov, en el nombre todopoderoso de Yahoshua. Bendiciones, hermanos. Nos vemos por acá.